Adiós a todos y bienvenidos a Global Eye. Soy Emily Francis. Muchas gracias por acompañarnos. Cada semana analizamos a fondo las historias y los problemas que enfrentamos en nuestro mundo hoy en día. Aquí tienen un vistazo de lo que tenemos preparado para el programa de esta noche. Los gigantes de la inteligencia artificial se preparan para salir a la bolsa, con valoraciones de plataformas importantes como OpenAI acercándose al $1 billón. ¿Será que la inteligencia artificial va a aprovechar una ola a largo plazo o podría convertirse en la próxima burbuja.com con el riesgo de estallar? Se está convirtiendo la plataforma profesional LinkedIn en el punto cero para que agentes encubiertos chinos busquen personal gubernamental y militar dispuesto a revelar secretos importantes. ¿Qué potencia está convirtiéndose en el primer país en hacer que el popular medicamento para bajar de peso, Ozempic, sea accesible para quienes no tienen mucho dinero? Y ahora, algunas noticias que están en los titulares. Estados Unidos está en alerta máxima mientras un nuevo parásito devorador de carne se dirige desde México hacia la frontera estadounidense. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el gusano barrenador del Nuevo Mundo se ha estado propagando durante el último año por todo México y ahora ya se ha encontrado en Texas. El parásito fue descubierto en un ternero de 3 semanas de edad. Los gusanos barrenadores son moscas parásitas cuyas hembras ponen huevos en heridas abiertas y membranas de mamíferos, incluyendo mascotas, lo que puede llegar a ser mortal. Texas alberga a más de 12 millones de cabezas de ganado y representa el 15% de los Estados Unidos de la producción de carne de res. Aquí hay más información del gobernador de Texas, Greg Abbott. Quiero que todos sepan que existe una prevención y cura muy bien establecida y de larga data para la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo. Una cura y prevención que el gobierno federal ha implementado en el pasado. El gusano barrenador también representa un riesgo para nuestras queridas mascotas, pero las autoridades dicen que las posibilidades de que cruce e infecte a los seres humanos son casi nulas. Pasando a Bolivia, las protestas ahí siguen intensificándose. Decenas de miles de agricultores, mineros y comunidades indígenas se han estado movilizando para pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Durante más de un mes han establecido casi 100 bloqueos diferentes en las principales carreteras de todo el país. Pero este fin de semana, 2 policías resultaron heridos después de verse superados en número y verse obligados a retirarse en una carretera estratégica en la mayor zona agroindustrial del país. Se acusa al presidente Paz de no responder a la peor crisis económica del país en 4 décadas, con una inflación del 15%. En Albania, miles de manifestantes también protestan enérgicamente por un resort de lujo planeado, respaldado por una empresa vinculada a Jared Kushner, enviado de Medio Oriente a los Estados Unidos y yerno del presidente Trump. Portando banderas albanesas y pancartas, los manifestantes coreaban abajo el gobierno y exigen la renuncia de los funcionarios por el proyecto de $1.6 mil millones en una isla frente a la costa que se encuentra junto a un humedal protegido, donde viven todo tipo de animales como flamencos, focas y tortugas marinas. Y también es el lugar donde anidan. Todas estamos juntas protegiendo nuestro país, nuestra tierra, y yo estoy protegiendo a mis propios hijos solo para que tengan, digamos, una vida feliz después de 20 años y no lo sé. Así que esperamos que tenga un buen final para todas. La isla, que tiene poco más de 2 millas cuadradas, es aproximadamente el doble del tamaño del Central Park de la ciudad de Nueva York, pero solo se desarrollará una parte del terreno bajo esta propuesta actual. Esto según las funcionarias relacionadas con el desarrollo. Ahora pasando a Asia, la presidenta de Corea del Sur ha elegido a la ministra de Negocios y Startups para convertirse en la primera ministra del país. Si es aprobada por el Parlamento, Han se convertiría en la primera mujer en ser primera ministra en 20 años. Y si es elegida, se espera que lidere la transformación de inteligencia artificial del país, lo cual sería prometedor para el crecimiento económico de Corea del Sur. Y ahora hemos llegado a la cima. Entonces, si la inteligencia artificial no solo está cambiando la forma en que navegamos por Internet, escribimos textos, generamos imágenes y mucho más, ¿hasta dónde puede llevarnos realmente sin que esta burbuja estalle?
Esta noche nos acompañan en nuestro panel y debate desde la ciudad de Nueva York Esteban Warhaftig, vicepresidente asociado de investigación de acciones TMT, así como Dimitris Avellatos, economista jefe de Aurora Macro Strategies. Y también se une a nosotros por Zoom nuestro propio corresponsal senior de I24 News en inglés, Owen Alterman. Bienvenidos a ambos. Antes de pasar a nuestro panel y debate en un momento, conozcamos un poco de contexto. La inteligencia artificial ya no es solo un experimento de Silicon Valley. Está cambiando la forma en que las personas buscan en la web, escriben correos electrónicos, generan imágenes, programan software, hacen videos e incluso administran partes de sus negocios. Pero mientras más grande se vuelve la inteligencia artificial, más grande se vuelve la pregunta: ¿cuánto de este auge es real y cuánto es solo publicidad? Los inversionistas están invirtiendo enormes cantidades de dinero en empresas de inteligencia artificial, con firmas como Anthropic y OpenAI, alcanzando valuaciones impresionantes, incluso mientras el costo de los chips, los centros de datos y la potencia de cómputo sigue aumentando. Reuters ha advertido que la verdadera pregunta podría no ser si el auge de la inteligencia artificial termina, sino qué pasará con los mercados cuando eso ocurra. Al mismo tiempo, la competencia se está volviendo más dura. Empresas chinas como DeepSeek ya han demostrado que pueden construir modelos de inteligencia artificial potentes a menor costo, lo que aumenta la presión sobre las empresas estadounidenses y obliga a los inversionistas a preguntarse si los líderes de hoy seguirán dominando mañana. Luego está la cuestión del empleo. La inteligencia artificial puede ayudar a los trabajadores a moverse más rápido, pero también puede reemplazar tareas que antes realizaban escritores, diseñadores, programadores, investigadores, agentes de servicio al cliente y personal de oficina. Goldman Sachs dice que ya se están perdiendo algunos empleos en funciones donde la inteligencia artificial puede sustituir el trabajo humano, mientras que otros puestos están creciendo donde la inteligencia artificial apoya a los trabajadores en lugar de reemplazarlos. Así que el debate ya no es si la inteligencia artificial va a transformar la economía. Ya lo está haciendo. La verdadera pregunta es si esto es el inicio de una revolución tecnológica duradera o si la carrera de la inteligencia artificial avanza tan rápido que la burbuja podría estallar antes de que el mundo esté listo para las consecuencias. Así que esa es la pregunta del billón de dólares. Si estamos hablando de OpenAI, como acabamos de decir, vamos a comenzar nuestro panel ahora. Vamos a empezar con Steven. Cada uno de ustedes tiene 30 segundos para responder antes de que profundicemos en las preguntas. Entonces, de nuevo, ¿este auge de la inteligencia artificial es real o es una burbuja que podría estallar en todos los sentidos, tanto en nuestros bolsillos, nuestras inversiones y nuestro uso de estas plataformas para obtener información y para la creación de todo tipo de cosas? Así que empezaremos con Steven. Creo plenamente que todo este desarrollo de la inteligencia artificial es un auge. No es como lo que hemos visto en el pasado, como lo que vimos con la burbuja de las .com a finales de los años 90. Creo que esto es realmente la etapa inicial de una cuarta revolución industrial. La razón por la que creo esto es porque las empresas que están invirtiendo en esta tecnología de inteligencia artificial tienen balances muy sólidos y perfiles de flujo de efectivo libre muy fuertes. Creo que es un poco diferente a la burbuja.com, donde estaba sostenida por estas startups en etapas tempranas con alto consumo de efectivo que realmente alimentaban la burbuja.com. Y creo que todavía estamos en las etapas muy tempranas de la revolución de la inteligencia artificial que está ocurriendo justo frente a nosotros. Muy bien. Y Dimitris, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Mira, creo que lo interesante de esta revolución tecnológica, como en cualquier otra revolución tecnológica, es que puede ser ambas cosas. Puede ser real y también una burbuja. Los ferrocarriles a finales del siglo XIX eran una tecnología muy real. La gente todavía viaja en tren. También provocaron una burbuja financiera. La burbuja y el colapso de las .com que mencionó Esteban también se basaron en una tecnología real. Todos usamos Internet hoy en día, pero también vino acompañada de una burbuja, así que puede ser ambas cosas. Podría ser transformadora a largo plazo y también causar valoraciones elevadas a corto plazo. Y sí, por supuesto, como todo, no es blanco o negro. Y ahora Alterman va a dar su opinión. ¿Qué tienes que decir, amigo mío? Emily, este va a terminar 2-1 porque yo los voy a tomar. Estoy con Dimitris. Mira, lees los artículos y los comentarios sobre esto y aparecen ejemplos del siglo XIX con los ferrocarriles, de los años 2000 con la burbuja de las .com y todo lo que hay en medio. Sería extraño si no hubiera una burbuja y los paralelismos están ahí, la inversión externa en centros de datos.
muy parecido a la construcción de vías de ferrocarril en el siglo XIX. Y aquí hay al menos otros dos grandes riesgos. Emily, mencionaste a China y el hecho de que las empresas chinas podrían, al final del día, de una manera un poco asimétrica, superar a sus competidores estadounidenses y también el potencial de riesgos regulatorios. Tenemos 7 empresas, las 7 magníficas que representan que el 60% de la capitalización de mercado de la bolsa de valores. Un porcentaje enorme. ¿Podría haber reguladores que intervengan y les quiten la fiesta a estas grandes empresas? ¿Y eso también podría afectar su valoración? Se acabó el tiempo, tendremos que volver contigo. Bien, vamos a tratar de mantener esto en orden y que no sea confuso, ya que todos están participando de manera remota. Así que iremos en orden de nuevo, comenzando con Steven. Entonces, la pregunta es, ¿compañías como OpenAI y Anthropic realmente valen las valoraciones que les están poniendo? ¿O crees que están infladas fuera de proporción y que, a pesar de la tecnología, podrían terminar causando problemas para los consumidores o para quienes apuestan por ellas? Quiero decir, creo que hay valoraciones muy justas tanto para OpenAI como para Anthropic. Quiero decir, estamos hablando de empresas que han tenido una tasa de crecimiento sin precedentes, algo que no hemos visto en ninguna industria en los últimos 20 años, y esto es exactamente lo que estamos viendo con ambas compañías. Anthropic alcanzó una tasa anual de 47,000 millones de dólares. OpenAI también alcanzó una tasa anual de 25,000 millones de dólares. Y eso es un aumento desde 2,000 millones de dólares para OpenAI y desde cero para Anthropic hace unos años. Así que el crecimiento sin precedentes que estamos viendo de estos líderes en IA es exactamente la razón por la que merecen la valoración que tienen en este momento. Dimitris, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Y el hecho de que haya tantos competidores, ¿cómo afectará eso también al libre mercado en este caso? Mira, creo que es muy importante que estas empresas estén financiadas de manera privada en este momento y hay factores muy serios detrás de ellas que respaldan esas valoraciones con dinero real. Entonces, ¿merecen esa valoración? Por supuesto que sí. La gente está invirtiendo a ese valor. Ahora, cuando salgan a la bolsa, creo que habrá una pregunta. Ya sabes, ¿será arriesgado? ¿Será una valoración que se mantenga después de la oferta pública inicial y durante 2 o 3 años? Y creo que la respuesta ahí es que no podemos saberlo. Ese es el riesgo. Y sin riesgo no puedes tener rendimientos en los mercados de acciones ni en ningún otro mercado. Así que sí, absolutamente, se merecen las valoraciones que están obteniendo. La gente está poniendo dinero real detrás de esto. ¿Eso va a funcionar en los próximos 2 o 3 años? ¿Quién sabe? Ese es el riesgo. Por eso hay retorno. El tiempo lo dirá. Cada vez que tenemos algún tipo de avance económico innovador, como la historia lo ha demostrado una y otra vez, Owen, ¿cuáles son tus pensamientos? Mira, estas son empresas que están haciendo un trabajo innovador, Emily, no hay duda de eso. Pero al final del día, de nuevo, en principio hay un valor que es demasiado alto. No sabemos si es el valor actual o si es algún valor futuro, ya que las valoraciones y los valores de las acciones de estos países simplemente siguen disparándose. Y hay competidores potenciales, especialmente en China, que han empezado a abrirse camino con una estrategia muy diferente. Así que creo que las circunstancias aquí realmente ameritan precaución y creo que es una gran señal de alerta que una parte tan grande de las valoraciones bursátiles en Nueva York provenga de un número tan pequeño de empresas. Eso pone una gran cantidad del dinero de los inversionistas y los fondos de retiro en manos de solo unas pocas empresas. ¿Qué significa eso para la economía? ¿Y qué significa eso para las consecuencias cuando tanto de nuestro dinero y tanto de nuestro futuro está apostado en un número tan pequeño de empresas y en un número muy reducido de personas que toman esas decisiones? Sí, y como mencionas el componente de China, sabemos que ellos podrían producir las cosas muy rápido y mucho más barato. ¿Qué tan rápido podría eso enfrentar un avance importante que también afectará los precios y las acciones de algunas de estas otras empresas? Supongo, Owen, si quieres terminar con eso y luego iremos con Stephen y Dimitris. Claro, es difícil, es extraño pensar en China luchando una guerra asimétrica. Es una potencia global en cualquier dimensión, pero en inteligencia artificial lo es. Está bloqueada por los controles de exportación de Estados Unidos para obtener el tipo de semiconductores y chips de inteligencia artificial que las empresas estadounidenses tienen a su alcance. Obviamente una política estadounidense muy consciente en la era tanto de Trump como de Biden. Pero las empresas chinas han encontrado formas de adaptarse y, en cierto modo, ser más inteligentes y verse obligadas a ser más inteligentes por sus limitaciones. Vimos el impacto del modelo de DeepSeek cuando eso se rompió. Y las empresas chinas han encontrado formas de hacer cosas que no son tan buenas como las de las mejores empresas estadounidenses, pero son mucho más baratas. Y poner su información en código abierto también ha ampliado su alcance en el mercado. Los chinos están haciendo las cosas de una manera diferente y al final podrían tener una ventaja por hacerlo así. De nuevo, esto aumenta el riesgo para muchos de nosotros que, de una u otra forma, todos estamos invertidos directa o indirectamente en estas 7 enormes empresas tecnológicas.
Y Esteban, entonces quiero decir, ¿cómo afectará esto los resultados de libre comercio y mercados si China empieza a sacar modelos más baratos? ¿Deberían los inversionistas actuar con cautela al hacer grandes transacciones? Quiero decir, cuando se trata de lo que está saliendo de China, estamos viendo muchos más avances desde una perspectiva tecnológica de empresas como DeepSeek. Quiero decir, cuando pensamos en eso, también amplía la oportunidad total de mercado de la inteligencia artificial. Eso es algo en lo que estamos muy enfocados, esta idea de la paradoja de Jevons, de que reduces el precio para la inferencia y para acceder a estas capacidades. Con el tiempo va a abrir el mercado. Estados Unidos está por delante de China cuando se trata de avances tecnológicos en el ámbito de la inteligencia artificial. Y creo que esto va a generar un poco más de conversación sobre los precios en el futuro. Pero en general va a seguir expandiendo esa oportunidad de mercado en los próximos años. Muy bien. Otra pregunta, Dimitris, te toca. Te voy a dejar ir primero. Hablemos de empleos. Creo que, como decíamos con la revolución industrial, la gente que cosía cosas a mano se asustó mucho. ¿Qué va a pasar si pierdo mi trabajo? Y luego vimos que eso llevó a un gran avance en la sociedad. Entonces, ¿qué tan grande debería ser el miedo de las personas sobre perder sus empleos y que la inteligencia artificial reemplace la necesidad de los seres humanos? Creo que es una gran pregunta y es muy difícil, ya sabes, individualmente. Si tu trabajo está amenazado por la inteligencia artificial, absolutamente deberías estar, si no asustado, al menos consciente de lo que está pasando. Deberías estar consciente de dónde la inteligencia artificial te está afectando en tu sector. Nosotros hacemos eso como economistas, hacemos eso como analistas. Y creo que todos deberían estar muy conscientes de cómo la inteligencia artificial los está afectando y tener un plan. A nivel macroeconómico, ¿sabes? Mencionaste la manufactura textil. La manufactura textil, ¿sabes? No destruyó el poder del trabajo, no significó que todos dejaríamos de tener que trabajar. Y tampoco creo que la inteligencia artificial nos lleve a un mundo en el que nadie trabaje, al menos no en el futuro previsible. Y cuando digo previsible, me refiero a los próximos 100 años. Así que desde una perspectiva macroeconómica, creo que, ¿sabes? Esteban mencionó la paradoja de Jevons. Cuando se vuelve más fácil ser más productivo, el trabajo en realidad se vuelve más valioso. Cuando asignamos más capital para que las personas puedan usarlo, su trabajo se vuelve más valioso. Pueden hacer más con ello, pueden hacer cosas más productivas y también más interesantes con ello. Así que creo que también hay una visión optimista aquí. Habrá menos tareas aburridas para que las personas hagan y muchas más cosas emocionantes, ya sabes, para que la gente dedicada trabaje en ellas. Sí, o sea, definitivamente hay un punto de vista de eficiencia con las herramientas que podrías usar de la IA. ¿Crees que también podría llevar a que haya más emprendedores y perspectivas más creativas, que personas que tal vez tengan trabajos aburridos que la IA puede reemplazar? Tal vez lleve a más avances. ¿Qué opinas, Owen? ¿Quieres empezar tú con esta pregunta? Claro, me encanta la paradoja de Jevons. La descubrí hace apenas unas semanas y es simplemente brillante. Emily, lo que básicamente dice es que tomes un elemento como el diseño gráfico. Antes de OpenAI y antes de estas empresas, tenías que pagarle a un diseñador gráfico para que hiciera un logo para algo que estabas operando. Ahora puedes ir a un chatbot, y yo lo hice hace unos meses. Le das instrucciones y simplemente te genera el logo. Tienes una conversación con él durante unos minutos y básicamente lo obtienes gratis. Lo que eso significa es que más personas van a querer más logos. Podemos ponerlos por todas partes en nuestro papel tapiz por casi nada. Pero eso significa que simplemente habrá más demanda de diseño gráfico y expande el alcance y los horizontes de las personas que se abren a la idea y al uso de esto. Y tal vez los proyectos más complejos sean aquellos que querrán que los humanos hagan. Así que esos diseñadores gráficos que están allá afuera no harán el 90% de los proyectos o el 99% de los proyectos, pero el 1% o el 10% que hagan, que será de un número mucho mayor, será mucho más interesante. Así es como entiendo la paradoja de Jevons. Y ciertamente parece que en algunos sectores eso es lo que está pasando en el desarrollo de software, con un signo de interrogación tal vez, y quizá en otros también. Es un escenario interesante y al menos esperanzador de cómo podría ser la IA. Por supuesto, hay muchos otros escenarios. Y todo esto es una gran incógnita. Stephen, ¿cuál es tu reacción? De nuevo, la gente será más creativa y tal vez hará cosas que disfrute más mientras la IA hace su trabajo cotidiano. Estoy completamente de acuerdo con lo que ya se ha dicho. Quiero decir, cuando pensamos en algunos de los avances que van a surgir de estos trabajos, van a ser incrementales y ni siquiera podemos cuantificar exactamente cuál será este impacto a largo plazo.
Quiero decir, cuando pensamos en algunas de estas revoluciones tecnológicas que están ocurriendo, hay trabajos de los años 50 que fueron desplazados para cuando llegamos a los años 2000, cuando el Internet empezó a integrarse realmente en todo el ecosistema empresarial. Y vamos a esperar lo mismo. Se van a crear más empleos a partir de la revolución de la inteligencia artificial que los empleos que van a ser desplazados. Pero los empleos que están siendo desplazados en este momento son los trabajos de nivel inicial, los de menor rango en este momento. Pero esto abre oportunidades para realmente empezar a subir en la escala y aspirar a trabajos de mayor habilidad y buscar empleos que realmente puedan aportar mucho más valor. Y hablemos de las regulaciones gubernamentales. ¿Cómo afectarán eso no solo a la inteligencia artificial como la conocemos, sino también al valor y a la economía? Y también quiero agregar que muchas acciones se están negociando debido a la inteligencia artificial en lugar de corredores de bolsa o seres humanos tomando decisiones. Eso también puede ser un factor. Quiero decir, definitivamente es un factor que va a influir en todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Quiero decir, la regulación gubernamental no va a desaparecer, pero no puedes sobreregular como hemos visto en Europa. Básicamente están viviendo en la edad de piedra cuando pensamos en la revolución de la inteligencia artificial. Realmente es como Estados Unidos contra China en este desarrollo de la inteligencia artificial que está ocurriendo, pero no puedes regular toda la industria ni hacia dónde se dirige realmente, porque a ese ritmo simplemente vamos a perder la carrera armamentista de la inteligencia artificial que está ocurriendo contra China en este momento. Así que realmente es una buena pregunta para que muchos reguladores se la planteen y se aseguren de no sobreregular, pero definitivamente también es una idea desde la perspectiva de la seguridad que necesitas regularlo hasta cierto punto. ¿Y tú qué piensas, Dimitris? Mira, como el europeo del panel, tengo que estar de acuerdo con Steven. Mira, en Europa tenemos regulación de IA y no tenemos IA. Así que definitivamente creo que el enfoque de Estados Unidos es mucho mejor. Ahora, dicho esto, y vimos eso con el modelo más reciente de Anthropic, que expuso fallas de ciberseguridad, es importante que las empresas trabajen con el gobierno. Y creo que la Casa Blanca ha hecho un gran trabajo en esto, de hecho, reuniéndolos y haciéndolos participar en una conversación. Así que, ya sabes, la infraestructura crítica y los riesgos de seguridad nacional pueden abordarse primero antes de que estas cosas se lancen al público. Y ese es un componente importante. Creo que cada país debería tener algún componente de eso. Pero definitivamente estoy de acuerdo con Steve. La sobreregulación simplemente mata a la industria y no permite que tu economía aproveche los beneficios de esta increíble nueva tecnología. Owen. Bueno, es sorprendente cuando ves, por ejemplo, Emily, la regulación de Estados Unidos en comparación con China. China está fuertemente desvinculando y desglobalizando, y este es solo uno de muchos ejemplos. Y el entendimiento de que hay límites para esto. Mira el testimonio sobre los controles de exportación de Estados Unidos y la admisión de que, a pesar de todos los controles de exportación estadounidenses, algunos de estos productos todavía están llegando a los chinos y que Estados Unidos no puede depender solo de esto para cerrar o limitar la capacidad de China para competir, que las empresas estadounidenses al final del día tendrán que valerse por sí mismas frente a los chinos. Y hablamos antes sobre cómo los chinos básicamente están librando una guerra asimétrica y creando modelos de inteligencia artificial que no son tan buenos como los estadounidenses, pero que potencialmente son mucho más baratos, dándole a China una posible ventaja. Hemos visto aquí en Israel y en muchas partes del mundo cómo esto ha cambiado la guerra, ¿verdad? El uso de drones baratos para volver ineficaces sistemas de armas mucho más caros. Y hay un escenario, al menos por lo que he visto, donde la inteligencia artificial podría ir en la misma dirección. Así que creo que una regulación de sentido común por parte de Estados Unidos para tratar de detener eso, o al menos retrasarlo, tiene mucho sentido, con una comprensión realista de los límites de esa estrategia. Y la necesidad de que las empresas estadounidenses encuentren formas de mantener su ventaja y de que Estados Unidos aborde el tema de la energía para los centros de datos, donde los chinos también parecen tener una gran ventaja debido a su inversión en energías renovables. Entonces, sí, de hecho, en ese sentido, me refiero a los costos de todo eso, los chips, la energía, los centros de datos de los que estamos hablando. ¿Cómo afectará esto la sostenibilidad de la inteligencia artificial a medida que continúa avanzando y progresando en tiempo real? Esteban. Bueno, mira, sí. Bueno, mira, ok, creo que el paralelo que la gente hace es con los ferrocarriles, ¿verdad? Los ferrocarriles se construyeron en Estados Unidos en el siglo XIX. Como hemos escuchado en esta conversación, fueron una gran innovación. Hicieron que la economía fuera mucho más eficiente. Y la gente tomó trenes y envió cosas por tren durante mucho tiempo, incluso hasta ahora. Pero al mismo tiempo, los ferrocarriles se construyeron en exceso y existe ese mismo riesgo con los centros de datos también. También hay personas que dicen que no habrá suficientes centros de datos y que eso será un factor que obstaculizará el desarrollo de la IA, así que es un factor que simplemente no conocemos.
pero la historia, creo, nos enseña al menos a ser cautelosos con esto y a entender los riesgos de que esto también podría llevar a una especie de burbuja. Cierto. Y también, Esteban, no olvidemos, quiero decir, la revolución industrial llevó a todo tipo de cosas, el carbón y todos los problemas ambientales que estamos enfrentando. Sí, la IA es algo que está en el aire, pero ¿cuáles podrían ser las repercusiones a largo plazo? No solo en formas que tal vez ni siquiera conocemos aún, sino también, como hablamos, en cuanto al costo de estos chips y todo eso. Quiero decir, cuando pensamos en toda la construcción alrededor de la infraestructura de IA, cuando pensamos en centros de datos, pensamos en energía. Realmente es un juego a largo plazo. O sea, esto es exactamente en lo que todos estos hiperescalares están invirtiendo una cantidad significativa de capital. Quiero decir, están duplicando el gasto de CAPEX en IA este año en comparación con el año pasado y realmente están tratando de aprovechar esa oportunidad y están viendo que la capacidad para mucha de la demanda en su cartera todavía se está quedando corta. Así que la demanda está superando la oferta. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo y prefieres construir de más que de menos para realmente generar un retorno de inversión sostenible a largo plazo. Muy bien, Dimitris, terminamos contigo. ¿Pensamientos finales sobre esta pregunta? Mira, para regresar al tema del mercado, creo que es muy importante entender que este despliegue, esta inversión de capital es extremadamente costosa. Es tan costosa que empresas como Google, que hasta hace unos años tenían balances completamente limpios, sin ninguna deuda, devolvían efectivo a los accionistas año tras año, pero ahora no solo están acudiendo a los mercados de deuda global para recaudar suficiente dinero para invertir, sino también a los mercados de capital. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y luego Meta intentó hacer lo mismo el viernes, o anunció que podrían salir a recaudar capital. Y eso fue lo que asustó a los mercados. Y creo que, sabes, una de las cosas que hay que entender aquí es que esto va a requerir mucho capital. Y, sabes, con las valoraciones actuales, es muy difícil ver que el público inversionista y los ahorros globales puedan proporcionar eso. Así que creo que esa es la amenaza. Hay una demanda tremenda de capital que, sabes, ¿pueden los mercados satisfacer eso? Pueden satisfacer que 80,000 millones y que SpaceX salga a bolsa y que Anthropic haga una oferta pública inicial y que OpenAI haga una oferta pública inicial y que Meta recaude dinero todo en el lapso de 6 meses. Creo que esa es una pregunta importante. Bueno, muchas gracias a todos. Definitivamente fue una conversación interesante. Yo misma aprendí mucho y veremos qué pasa. Solo el tiempo lo dirá. Pero de nuevo, la inteligencia artificial se está desarrollando y mejorando cada día. Así que esto claramente es un cambio de ritmo rápido en nuestro mundo. Gracias a todos.